Un libro sobre hacer cine, sobre hacerse adulto haciendo cine, sobre Bogotá, sobre los afectos. Creo que abre un resquicio, o una grieta, o una puerta a una mirada afectiva del cine colombiano que no ha sido tan común en las investigaciones que se han escrito. También es un ensayo, más que una investigación, o un ensayo además de una investigación, y me parece importante más adelante hablar de qué es ensayar, ¿no? De qué es ensayarse a sí mismo, porque lo que acabamos de ver es un ensayo, el ensayo de Natalia, sobre dos cineastas ensayísticos, también sobre el diario como ensayo. Pero quería empezar por algo, Andrés, que tal vez está en la génesis de esta investigación, de este ensayo, y es pues la Universidad Nacional, y es el espacio de la clase, y es el proceso de formación. Y quiero retomar algo que te escuché alguna vez. Yo conocí a Andrés en una clase de cine colombiano donde yo era el profesor y él el alumno, Teoría 5, que es dedicada al cine colombiano. Me parece que es un espacio especialmente complicado en una carrera de cine porque llega un poco tarde, para mi gusto. O sea, como en el quinto o sexto semestre. Debería estar antes, pero bueno, no sé, tal vez está en el lugar que le conviene o que le corresponde. Y digo que es un espacio muy confrontativo, pues porque finalmente los y las estudiantes se enfrentan a las imágenes del cine más inmediato, ¿no? El cine del que ellos van a ser parte, se enfrentan a la tradición, ¿no? Y entonces, recuerdo, Andrés, que decías que salías muy triste de la clase, ¿no? Espero que no fuera por el profesor. Pero bueno, quiero que como que expliquemos en esa tristeza o cuál era la sensación de ese enfrentamiento a la tradición. No sé si tal vez interpreta como una orfandad o una ausencia de logros o una carencia, un déficit. Pues justo en la universidad, luego en esa clase era muy evidente como muchas de lo que también nos mostraba Pedro y lo que uno podía ver era como intentos, ¿no? Unos intentos, unos ensayos también de cinematografías, grupos creativos, familias creativas, no sé, como que intentaban una y otra vez hacer películas, ¿no? En los 40s, que si en los 60s, que si en los 80s, y como que no sucedía. O como esta idea como de que este cine como que no maduraba, ¿no? O como que no crecía. Entonces, pues yo sí salía muy como sorprendido de esa sensación. Igual Pedro era como muy detallista en mostrar unas cosas sino otras. Pero, pero sí, esa sensación sí permeaba bastante, como yo creo, o al menos a mí, como la sensación de qué es lo que pasaba en la historia del cine colombiano para que uno no, pues como que no llegara, para que no se sintiera uno tan acomodado o con una casa que fuera como más amplia, ¿no? Y entonces en esa tristeza sí me pregunté mucho. Yo me acuerdo que en esa clase yo hice una investigación sobre el cine musical porque me gustaba mucho y sobre el cine musical de los años 40. Bueno, que no es musical, es como un cine que utiliza la música. Y pues sí, pues era muy evidente también como esa sensación de proyectos, tanto de país como de cinematográficos, no sé, que lentamente van como cayéndose, ¿no? Hay una sensación como de ruina, y hay una sensación de qué hacer también con esa ruina, cómo filmar, cómo pensar en esa memoria, país, ruina, que también están en muchas de las películas del libro, ¿no? Hay como muchos de estos trabajos de grado que también pues para las personas que no vinieron el viernes, eh, como que son muchos de los trabajos de estudiantes o primeros trabajos que en la década pasada representan o muestran personas que están encerrados, tanto en lo físico como en lo afectivo, y son capaces de salir de ese estado, excepto por algunos momentos de conexiones efímeras, ¿no? Entonces, pues me preguntaba mucho a qué se debe esta representación del encierro y cómo se relaciona con las tradiciones más amplias del cine colombiano. Y hay muchas, ¿no? Entre ellas también hay mucho de ruina, ¿no? Como de enfermedad también. Sí. Bueno, el libro está estructurado en 4 capítulos o 4 afectos principales, ¿no? Hay una característica de lo afectivo y es su capacidad de retornar. O sea, los afectos no se superan, los afectos vuelven, ¿no? Nos asedian, ¿no?
Justo, pues hoy estamos en un día muy especial. Esta presentación fue afectada por un Sí. afecto nacional que intenta volver, no sabemos ni siquiera nombrarlo, pero es como el odio o el sectarismo, el resentimiento. Bueno, en fin, digamos que la realidad también toca a este momento que estamos viviendo de una manera muy concreta, muy directa. Los tres principales afectos que el libro aborda son el miedo, la vergüenza y la fiesta y la ironía, ¿no? Quisiera que hablemos un poquito, aunque la promesa era hablar hoy de la fiesta y de la ironía, yo creo que de alguna manera la situación nos devuelve al duelo, al encierro y a la melancolía. Pero quería hablar un poquito de la vergüenza porque el viernes, y eso también, el viernes pasado, que hubo la presentación de los 4 cortos del programa que escogió Andrés para presentar la investigación, hubo una pregunta sobre quién es el sujeto de enunciación de estas películas, o sea, quién habla en estas películas, ¿no? Cuando hablamos de sujeto de enunciación en el cine, esto puede ser un poco técnico, pero es pues, cuál es el punto de vista, ¿no? Cuál es el recorte de la realidad que hay en estas películas. Entonces, Martín, hermano de Sara Fernández, hijos de un cineasta, Gustavo Fernández, preguntó por la clase social, ¿no? Porque había como un marcado acento de clase media, como si la clase media en Colombia estuviera destinada a vivir con miedo, ¿no? O a ser depositaria de un miedo bastante utilizable en términos políticos, como pues podemos darnos cuenta. Entonces, no sé si quieras, Andrés, hablar un poquito más de eso, también de que este no es todo el cine colombiano, o sea, que tu investigación y tu ensayo recogen un fragmento de lo que estaba pasando en el cine colombiano de esa década y que sí tienen una marcada incidencia en las condiciones materiales de producción, universitaria, de clase media, posiblemente, y detrás hay otros cines, pero bueno, háblanos un poco de afectos clase media y cine primerizo. Y vergüenza. Y vergüenza sobre todo. Sí. Es muy vergonzoso esa condición de clase media también por lo que pude leer también en toda la discusión sobre la clase media, que es también como muy teórica, muy desde la sociología. Pues que es muy debatida, muchos dicen que no existe, muchos dicen que sí, muchos dicen... yo Bien. pues de lo que pude como seguir, esa clase media está de como un intermedio, particularmente entre que están aspirando pues a ser un poco esa burguesía o ese ideal burgués, y no lo son, pero también están como pues con el miedo de llegar a ser como más o proletario o a la pobreza, ¿no? Esa clase media también tiene una historia en el país, y esa clase media tiene una historia pensando, no sé, en Alianza por el Progreso, no sé si conocen esa historia, cómo fue también política pública desde los 50, 60, también con el Frente Nacional, de aplicar y como ensanchar esa idea de clase media por medio de programas y también por medio de la formación de otro tipo de trabajo, que no era el trabajo de fábrica y no era el trabajo de los patrones, sino era como un trabajo de servicio, ¿no? El trabajo burocrático, el trabajo de funcionarios, bancos, otras cosas, ¿no? Este trabajo burocrático finalmente es también en la unión con la universidad. Esa universidad también viene, alista, ¿no? Enuncia, no sé, a esta nueva clase media que es pues aspiracional, está ahí también para permitirse otras cosas que quizás generaciones anteriores pues que venían del campo no pudieron en su momento, ¿no? Entonces sí es un momento como muy burocrático, y lo pienso también en estas películas, no lo escribí de esa manera en el libro, pero muchos de estos productos, películas, cortos, son también procesos burocráticos, ¿no? Son primeros cortos que pueden ser como la carta de presentación a los festivales o a las muestras de cine, o también trabajos de grado que son un requerimiento para las universidades. Entonces uno tiene que hacer un trabajo de grado, un video como esto para poder graduarse. Entonces hay como un relato y una estética también, de pronto uno podría pensarlo en un relato burocrático, ¿no? Muchos de estos tienen pocos actores, pocas locaciones, son también trabajos muy familiares, son financiados por la familia, por los amigos, micrófonos muy pequeñitos. También por eso es muy difícil también el acceso a ellos, ¿no? El archivo está muy perdido.
Y entonces yo sí me pregunté por la vergüenza de una manera como muy intuitiva y sí me di cuenta de también de lo impresionantemente vergonzoso que es esa posición, ¿no? Porque también no hay una definición tan clara políticamente, pero también uno está ahí en medio como entre el deseo de aspirar a otra cosa, eh, el miedo también a perder los privilegios, los que sí tiene, o los que quisiera guardar, ¿no? Entonces, ese recorte, pues sí, es interesante también, ¿no? Como qué tipo de películas son. Sí, yo he escuchado muchas veces a Andrés hablar de la vergüenza. ¿Qué es lo que la suscita o qué es lo que la produce? Hablemos un poco de la mirada, ¿no? Yo creo que acabamos de ver el trabajo de Natalia, que es un trabajo sobre mirarse, ser mirado, exponerse, encontrar lugares desde donde mirar. Entonces, la relación de vergüenza y mirada para dejar descansar a la vergüenza Sí. y pasar a otros afectos de pronto menos paralizantes. Sí. Y en relación con la mirada, qué es lo que nos produce vergüenza en realidad? Según mucha gente. No, según usted, Pues la vergüenza es muy interesante porque el cine tiene que ver mucho con la mirada, ¿no? Y tiene que ver con qué filmo y de qué manera me filman o de qué manera filmo a lo otro. Y pues hay gente que dice, ¿no? ¿Qué es el cine finalmente? ¿Es un espejo? ¿Es una ventana? ¿Es un...? Pues en esas dos ideas también me fijé mucho en la escritura del libro. Pensando también en que era un espejo, pues no es un espejo directo, ¿no? Uno no está frente a la película y hace como si fuera un espejo, ¿no? Sino es una cosa de identificación. Entonces, en esa identificación que uno está ahí viéndose, identificándose, y más si son como cortometrajes de la generación de uno, o si son como amigos de uno que hacen películas en la ciudad donde uno creció, ¿no? Que es diferente de pronto a verse, no sé, en las películas gringas. Eh, en esa distancia de qué es lo que me identifico con ello y qué es lo que yo siento, hay también una posibilidad política muy grande, ¿no? De qué significa sentir, o, bueno, o cómo se siente vergüenza por el otro, ¿no? Vergüenza ajena que le dicen. Puede uno sentir vergüenza ajena de alguna persona que está acá y hay como un potencial político, pues porque uno va también sintiendo, ¿no? Hay una cosa muy interesante a la vergüenza de cómo la vergüenza es algo que te genera interés. O sea, uno no se siente avergonzado por cualquier persona. Uno se siente avergonzado por la mirada de alguien que le interesa. Entonces hay una necesidad de la mirada de alguien más. O un tipo de mirada, un ideal de lo que uno es para la otra persona. Entonces ese ideal pues se puede romper muchas veces y es avergonzante cuando ese ideal se rompe, que puede ser un ideal de raza, de clase, de género, de estatus social, de claro, belleza. sí, y tiene que ver, creo que es otro de los temas que a usted le interesan muchísimo, Andrés, que es el melodrama, ¿no? También la vergüenza es como una especie de secreto convencimiento de que no somos legítimos, ¿no? De que estamos en el lugar equivocado, de que no somos suficientes, Sí, sí, sí. de que nuestra aspiración siempre está amenazada por los datos de la realidad que la contradicen. Entonces, háblanos un poquito de vergüenza, legitimidad y melodrama. Sí. Sí, yo, curiosamente, yo igual escribí el libro muy intuitivamente, o sea, como un arrojo total, porque la escritora solo estuvo un año en la beca. Y sí hay mucha gente que llega con ya con un texto ya escrito de antes, ¿no? Yo lo escribí así, yo tenía algunas ideas. Y sí fue interesante porque yo estoy tan obsesionado con el melodrama, pero no lo menciono, ¿no? Yo quizás lo quería abordar. Eh, y ahí sí una sensación del melodrama. El melodrama es en general como la sobreexpresividad, el exceso de expresividad en un momento como de reconocimiento de algo, ¿no? En los melodramas, como en las telenovelas clásicas, ¿no? Hay un reconocimiento de pronto yo me doy cuenta que no soy hijo de la persona de que soy hijo, o que no soy la persona que dice ser, o que esa persona no es la persona que dice ser, ¿no? Eh, entonces sí creo que hay parte de todo esto y aparte, pues lo llaman en algunos momentos como dramas apartamenteros o melodramas apartamenteros, aunque no hay tanta música, melo viene de música, ¿no? Eh, y cómo entonces sí hay un reconocimiento, pero yo creo que ese reconocimiento de estas películas es un reconocimiento como velado, es un reconocimiento opaco, es un reconocimiento
Sí, creo que lo hacía opaco también pensando en otras películas como las de Andrés Suárez, acá, y otros amigos de esa década, de cómo esa mirada no es una mirada tan directa, ¿no? Los personajes están como mirando oblicuamente, están dispersos, están caminando por las calles y de pronto no ven a la gente, pero sí la escuchan. Y ahí en la escucha, en ese reconocimiento de la escucha, en eso que uno no ve, también algo que me parece muy interesante de lo melodramático, ¿eh? De lo melodramático, de lo melodramático, de cómo es finalmente el melodrama como ese reconocimiento a partir de las sensaciones, del resonar con el otro, a partir del grito, del canto, ¿no? Estas películas parecen querer alejarse de ese melodrama, pero como que tienen unas fugas también. Claro, como si les diera vergüenza el melodrama, entonces lo contiene, que también, y eso lo discutíamos mucho en la escuela, como finalmente nuestra gran tradición audiovisual es la televisión, la telenovela, el melodrama, pero sin embargo es a lo que se le tiene miedo, como si fuera una caída en un mal gusto. Bueno, cuando fuimos espectadores de estas películas, y creo que es una experiencia que casi todos los que estamos acá compartimos, pues claro, estábamos viendo emerger algo distinto evidentemente a lo que había sido el cine nacional de los años 90, ese cine de la ciudad fracturada, ese cine de la Bogotá horrible, de las ciudades horribles, ¿no? El cine de los 90 fue marcadamente urbano y marcadamente tuvo una visión absolutamente distópica de la ciudad, ¿no? Como que si la metáfora de la vorágine se hubiera trasladado de la selva que se traga a la gente, se hubiera trasladado a la ciudad. En los 90 es la ciudad la que se traga a los personajes, ¿no? Estoy pensando en Rodrigo de La Vendedora de Rosas, en La Gente de la Universal, Calibre 35 y tantas más, con alguna excepción notable por ser la excepción como la estrategia de Caracol. Evidentemente hay otros afectos en este nuevo cine, en este cine de los años de la segunda década del siglo XX, son otras condiciones de producción, por supuesto, es un cine que está ensayando, que está experimentando, pero y nosotros nos burlábamos y encontrábamos como categorías para orientarnos en este cine y hablábamos de eso justamente, del melodrama apartamentero, del realismo gomelo, del nearrealismo y entre broma y burla y entre fiesta e ironía, creo que sí estábamos un poco haciendo unas coordenadas culturales, ¿no? Hablemos un poco entonces de estos estilos que usted dominantes o estos tonos predominantes en este cine y si tienen que ver con usted lo acaba de más o menos de insinuar, el cine de los años 90 tenía una mirada un poco directa sobre la realidad y sus condiciones materiales, una mirada neorrealista si se quiere, o una transformación del neorrealismo adaptado a las condiciones de Colombia, pero esto no es lo que pasa en este otro cine, ¿no? En este cine de los años 2010. Pero en términos de tonos, ¿usted qué encuentra ahí? O sea, allá habló de melodrama, de melorrealismo, ¿qué más? Es interesante. Otra cosa que me falta decir con lo de las clases medias es que, claro, hay un recorte también de estos cortos, de esta producción que es universitaria, y que es pues, también como muy académica en ciertos sentidos, como sí, se aísla, es trabajo muy aislante, pero pues, por ejemplo, en la misma como historia de las becas de esta producción está la investigación de Andrés Penderas, que también recorre otros circuitos de la ciudad, ¿no? Otros espacios de la ciudad, un cine más comunitario, un cine de pronto lo podría llamar más popular, bueno, y entonces sí, en estos estilos, yo creo que, al menos en el libro, yo me fijé mucho, porque también es una pregunta que yo tengo mucho, sobre este cine dominante que también estaba como, yo sé, creo que en mucha boga, ¿no? En esos años, como este cine lento, colombiano, que era un cine de realizadores, muchos de la Nacional, de este libro tiene muchas pelis de la Nacional también por la historia. Ese cine lento que, bueno, si lo han visto, que si Los viajes del viento, las películas de Ciro Guerra, Diana Bustamante, Cristina Gallego, entre muchas otras, La Sierra, también que me gusta mucho. Yo siento como un cine muy de un viaje, también, de un viaje que hacían una gente joven, estudiante, a ver el territorio, a ver este país que estaba fragmentado, este país que es también como un misterio, en cierto modo, en cierto sentido.
y ese viaje también era el proceso de la película, pero entonces también la pregunta era, bueno, y estaba también Ana Sala Silvan Soto, que era como este cine autorreferencial, que también, bueno, estaba Gustavo Fernández, y otra gente que era también como un cine muy de la diáspora, ¿no? Un cine del viaje, un cine del extranjero, un cine de estudiantes de cine en otras latitudes, colombianos en otras latitudes. Entonces yo me preguntaba también por este retorno a la casa, ¿no? A la propia casa, el retorno también había como muchos de nuestros trabajos eran sobre nuestros abuelos, sobre nuestros antecedentes, sobre las casas. Y sí, como que ese trabajo de estilo, que es un modo de hacerlo, el estilo es finalmente uno cómo hace algo y cuáles son las herramientas, las cosas, las técnicas que tiene alrededor, ¿no? El estilo no solo es como una elección, ¿no? La tradición puede ser como una elección, ¿no? Es algo que se estudia y uno elige, puede que uno elija, voy a irme por esta tradición, voy a ejercer como una presión sobre esta tradición. El estilo creo que tiene que ver más con las formas de hacer, con los materiales que están en el ambiente y como lo que uno tiene. Y lo que sí me da cuenta es eso, que son películas pequeñas, en un sentido hechas con los amigos también, o excusas para trabajar con los amigos, y, y también como películas protegidas, como hay una sensación de protección de estar en un solo lugar, o poder grabar de una manera como más contenida, ¿no? Sin de pronto tantas pérdidas de robos. También es una ciudad que uno lo puede robar fácilmente, y también con un cierto control, ¿no? Como que la experimentación viene de pronto de idearse esos mecanismos y esos dispositivos no sé si de control, sino como Sí. de control. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que es como un cine del repliegue, y me parece muy interesante pensar estos otros dos cines, que son el cine digamos, que se hizo con los recursos del FDC, ese cine que pudo salir, que pudo ir a otros territorios, que pudo tener unas condiciones de producción más o menos ideales. Alguna vez Ciro Guerra lo decía, yo le preguntaba, creo que en un evento como ¿por qué este cine ahora? ¿Por qué el cine de los 90 fue urbano? ¿Y por qué el cine de las primeras décadas, la primera y segunda década del siglo XX fue un cine de exploración territorial? Y pues le respondía de manera muy pragmática, pues que teníamos plata para tener esos viajes del viento, o sea, pero yo creo que un poco tenía razón, ¿no? Y que este cine que usted estudia, Andrés, en este corpus de películas, de 63 o más películas, es un cine de la precariedad, ¿no? O sea, que de alguna manera es un contracampo de ese cine industrial, pues porque este es un cine primerizo. Ahorita si quieres nos cuentas por qué esa denominación de primerizo, y de la precariedad, pues porque no es un cine de fondos, no es un cine, bueno, en la mayoría de los casos no es un cine, o sea, permanece en un ámbito universitario y responde a unas condiciones materiales de mucha precariedad, que era uno de los temas que me habías dicho que querías hablar, de la precariedad en un sentido como muy concreto, de vivir precariamente, de la precariedad de la clase media y la precariedad de este cine, o sea, como también la relación entre el cine y las condiciones de producción. Sí, y lo más bonito es que surjan también, que aparezcan esas películas y que estén, y a mí me parecía muy curioso también, hablando de la vergüenza, muchos de los conocidos a los que me acercaba y les decía, ay, quiero hablar sobre tu película, quiero investigar sobre tu película, pues como que decían, ay, pero ese corto es como muy viejo, no me gusta, o porque quieres hablar de eso. No todos, pero sí mucha gente. Era como un cine también que se esconde, como que de pronto se avergüenza de sí mismo. Y también me parecía muy curiosa una sensación como no porque yo quiera que todo el mundo hable de sí mismo todo el tiempo, pero sí de que hay como una sensación que la precariedad también viene desde antes, como que nos quitaron de entrada, como digo también en el prefacio, como que nos robaron ese entusiasmo, que es el entusiasmo de utilizar las imágenes para nuestro favor, pues, ¿no? Las imágenes que están ahí. Y esa precariedad que también viene de los sistemas de trabajo cultural, que pues ya lo hemos visto acá, con todo el debate de la reforma laboral, con todo el debate de la precariedad en los trabajos de la cultura, es estructural también, eso, y bueno, y realmente es estructural, o sea, que significa también
estudiar cine, estudiar realización audiovisual, comunicación social, en un país donde, pues, no sé, uno va a salir a trabajar con esos contratos de prestación de servicio. Y los estudiantes lo saben, los estudiantes no, o sea, no lo sabemos de entrada, ¿no? Entonces, como que hay una noción de que sí es necesario, o siento que hay varias formas que siento que los cortos universitarios o los primeros cortos acceden a eso, o se van a una línea muy como de aprender a estudiar y a conocer de fondo ese proceso tan curioso que es una película por proyectos, que es pues, el pitch, la sinopsis, la carpeta de producción y todo, que hay pues mucha gente que estudia para eso, o se va como por una noción mucho más juguetona, experimental, quizás, que cada vez hay más también, y me parece muy más divertido. Pero esa precariedad está ahí en el fondo. Uno que hace con ellas también la pregunta. Claro, me encanta eso de utilizar las imágenes a nuestro favor. Y ahora sí hablemos entonces de fiesta e ironía, claro. Porque bueno, hay un cineasta, la película está dedicada, la película de Natalia está dedicada a Daniel, que fue es un amigo cuya partida nos afectó mucho, estudiante de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional. Bueno, vimos Las uñas de los pies el viernes pasado, uno de esos trabajos, justamente en 16 milímetros. Daniel hacía un cine, podríamos llamarlo muy grave, ¿no? De una gravedad y un peso muy fuerte, ¿no? Muy marcado. Y un poco en lo que lo rodeaba, o el contexto de películas que rodeaban, lo que él intentaba hacer era películas que estaban intentando un poco huir de esa gravedad, que no es fácil siendo joven huir de la gravedad, porque pues, digamos, la adolescencia tiene ciertas preguntas, ¿no? El cuerpo duele, la transformación duele, y entonces eso muy fácilmente deriva en una especie de gravedad, solemnidad, pero también es como una lucha por escapar de esa gravedad. Entonces, que en términos de ironía y de fiesta, que es el otro afecto del libro, ¿cómo es que emerge eso, no? Pareciera que con mucho esfuerzo, de hecho, ¿no? Sí, sí. O sea, que como que la fiesta que parece lo más espontáneo, lo más inmediato, realmente es todo un trabajo de organización, ¿no? Sí, también. Sí. Yo creo que lo habremos vivido todos quienes hemos intentado organizar una fiesta, invitar a la gente, que se vayan, ¿no? Hasta le vino preguntas así como la fiesta del cine, ¿no? Invitar a alguien que vaya a ver una película también, o invitar a algún amigo para convencerlo también para que haga la película. También he pensado mucho en la noción de rodaje y de encierro en la fiesta, ¿no? Pero, ¿cómo lo vi emerger? Yo sí veía en varias de las películas, sobre todo, por ejemplo, en Flores, Medias Blancas, que la vimos el viernes, otra película que es el último largo estudiantil que analizo, que se llama Limonada, Limonada, que tienen escenas de fiestas muy marcadas. Bueno, y también el dibujo, pues, claro, el viernes. Tienen escenas de fiestas, y son fiestas donde, pues, intentan de alguna manera estos estudiantes, esos primeros organizadores, grabar ese momento, ¿no? Esas tensiones. Es algo también muy adolescente, grabar esas tensiones, grabar los dramas que hay entre los romances, pero pues hacerlo de una manera muy auténtica, pues que eran las fiestas que ellos vivían, o las fiestas, sobre todo en esas películas que son tan autoficcionales. Era como también entender cómo se ve esa fiesta. Y me acuerdo mucho que el viernes una amiga al salir me dijo como qué incómodo se ve esa fiesta, qué incómodo se ve grabar una fiesta, como en plan general, así. Me parecía que también como muy curioso, yo no lo había visto así, pero sí hay una distancia, porque uno en la fiesta sí siente las sensaciones de la fiesta, está de pronto con esa incomodidad, pero pues no sé, como intentando meterse al flujo pues, de la música y de las sensaciones de la fiesta, pero también al verla como por fuera, pues hay hay un trabajo, y sobre todo un trabajo de logística. Hay un trabajo de que la fiesta también es la preparación de esa fiesta, y que finalmente esa fiesta también está mediada por pues, todo un sistema capital, un sistema de capital, un sistema de
pues de clase también, entonces uno no entra a todas las fiestas, entrar o no entrar a una fiesta es también algo que es importante, y sobre todo en el último capítulo del libro yo me concentro en esa fiesta también pensando en la música. Hablo de Rhapsody en Bogotá, que es un gran corto que ustedes no han visto. Y hablo también de algo muy interesante que me di cuenta de cómo muchos realizadores audiovisuales terminaban siendo músicos, terminaban haciendo videoclips como Quemando todo horror, Nicolás y los fumadores, que Margarita siempre vivo. sí, muchos tienen ese trabajo de música, video. Y también, por ejemplo, en la historia de la música en Bogotá, ¿no? Artes Revelados viene de una carrera de artes visuales, y hay otros, ¿no? 1280, creo que viene también de la Escuela de Cine de la Nacional. Entonces, también hay salidas para eso, ¿no? Hay salidas para esa sensación. Muchas veces los videoclips son fiestas, ¿no? Son grabaciones de fiestas. Es como, ¿cómo se sentiría alguien si fuera a la fiesta con esa banda? Entonces, me interesaba también incluir un poco de eso que está en el último capítulo. Y cómo muchas de esas fiestas también están siendo grabadas. En el último capítulo hablo mucho de Franco Loli, que es un director muy bogotano, bueno, que intenta grabar mucho de cierta también clase bogotana. En todas sus películas hay fiestas, y esas fiestas también son muy importantes en la dramaturgia de la película. Sí, es como la fiesta es como el lugar de la revelación, ¿no? De un quiebre, de una ruptura, de algo se rompe ahí, que también la fiesta se pone en escena, o se pone en escena el deseo y se cuestiona. Y fluye. Pero hablemos un poco de geografía, Andrés, como para ir cerrando, tal vez, para que puedan conversar con él. Claro, esta es una investigación situada en Bogotá, en una época específica. El viernes pasado estaba aquí Rodrigo Ramos, que es un montajista que vive y trabaja en Cali, y al final decía, esto es muy distinto a lo que pasaba en Cali, ¿no? Y bueno, también estaba Andrés Pedraza diciendo, pues bueno, esto es muy distinto a lo que pasaba en el cine comunitario. Pero entonces, hablemos de geografía en dos instancias. Primero, pues Bogotá, lo que significa, no sé si podamos hablar más de Bogotá la horrible, ¿no? O si estas películas van un poco más allá de Bogotá la horrible, que además es un tropo de las ciudades latinoamericanas, ¿no? Existe un libro muy famoso de ensayos de historia cultural latinoamericana que se llama Lima la horrible. O sea, la idea de las ciudades latinoamericanas como lugares locos horribles tiene toda una tradición. Entonces empezamos por ahí para después pasar a un nivel como más espacial de lo arquitectónico. Ya. Sí. Pues a mí me preguntaba, cuestionaba mucho el lugar de la ciudad, qué significa estar acá, qué significa grabar acá, qué significa intentar grabar en Bogotá, que también tiene sus condiciones, es fría, es nublada muchas veces. Lo que digo también es como peligroso en ciertos sentidos, sobre todo pues, con las cámaras y eso. Y hay una investigadora que sigo mucho, que se llama Alejandra Jaramillo, también novelista, que ella hizo un libro que se llama Nación y Melancolía, bueno, y también hizo su tesis doctoral, se llama Bogotá Imaginada, en donde básicamente la tesis va así, de que ella analiza obras del 95, de literatura y de cine del 95 hasta el 2005, y ella dice básicamente, en Bogotá no es posible cierta modernidad porque, bueno, por las condiciones sociales, pero también en las narrativas que yo leo, que yo analizo, esa modernidad está fragmentada, fracasada, no es los personajes que recorren esa Bogotá, no se sienten como el flaner francés, no se sienten como en una ciudad moderna donde el recorrido es posible, ¿no? Y ella dice, pues claro, porque la melancolía está inscrita en la nación, está inscrita en la identidad colombiana, y pensamos que no es posible salir de este círculo de violencia. Yo creo que estas películas, pese a que hay mucha tristeza, hay mucho de preguntarse por qué siento lo que siento, o por qué estos personajes que se retratan sienten lo que sienten, igual están quebrando eso, ¿no? Lo que hizo sobre todo con Flores, que es un muy bonito corto. Es una chica que viene de Cali acá a la ciudad a practicarse un aborto. Y esa chica recorre, pues se queda en la casa de una tía de ella, y esa chica recorre la ciudad también como con sorpresa. Y es una ciudad nublada, es una ciudad difícil, pero la recorre. Y la recorre, y la observa, y observa a unos amigos en el Parque Nacional, o no unos amigos, como unos posibles amigos. Y sí está como muy melancólica, pero está como recorriéndola de otra manera. O bueno, Limonada, este lago. También esta chica que se acaba de practicar un aborto, hablando de una conexión ahí también.
recorre también la ciudad de otra manera, y como corre, va por otros lugares, compra cosas. Entonces sí creo que es una ciudad, pese a que sigue este peso de esta ciudad y este estereotipo y esa, no sé, este frío andino, no sé, como que sí creo que es una ciudad que los personajes pues afectan, ¿no? Sí, sí. Eso me parece muy interesante porque habla de transformaciones dentro de una tradición, ¿no? Digamos que su libro dialoga en el epígrafe con María Mercedes Carranza, con esta idea de la Bogotá nunca terminada. Bueno, María Mercedes Carranza se suicida, eso querrá decir algo, obviamente. Sin remedio, Antonio Caballero, ya lo mencioné, ¿no? Sin remedio, Antonio Caballero. Y también había mencionado todo ese cine de los 90, y sin embargo, aunque pareciéramos estar en el mismo clima emocional, en realidad no lo estamos, ¿no? Y yo creo que ver las películas es darse cuenta de que hay matices Sí. y que esto es otra cosa, ¿no? Y pues recuperar los matices, creo que queda mucho en estos términos de generaciones, de que pareciera que todo es triste, pero es el encierro de la melancolía como, no solo la melancolía como una forma estática, ¿no? No pienso en la melancolía solo como una enfermedad, como lo pensaban antes, o una patología. Pienso en la melancolía como un estado de contemplación, un momento en donde es necesario pensar el duelo, pensar esa pérdida como una forma productiva, que significa producir dentro de eso. ¿Y qué es lo que produce la melancolía? Bueno, no lo que la produce, que sabemos es una pérdida, un duelo, sino qué es lo que ella produce. Sí, es muy interesante. Yo creo que produce un momento, yo cito ahí un textico, una partecita de un texto de Walter Benjamin, que habla como de ese grabado de Durero de melancolía, en donde este personaje se aísla al mundo, pero está observando las cosas. Y esta observación yo creo que es lo más bonito, porque es una observación que está fuera un poco del flujo del capital, pero sí está organizando las cosas, está permitiéndose cosas. Yo creo que también el momento universitario es un momento de organizar cosas. Yo que ya he vivido varios y estoy como aferrado a la universidad, como que igual es un momento como de meditación también. Es un momento de meditación que es un momento igual como yo elijo estar fuera del círculo productivo y estoy acá como encerrado con los libros o con el trabajo, y luego el mismo trabajo audiovisual es muy de encierro, ¿no? Uno se encierra al editar la película, se encierra con una gente al grabar la película o se encierra a escribirla. Ese momento como de meditación es como una buena posibilidad también, ¿no? Creo que en estos días ha circulado mucho una publicación creo que Paro Digital, que habla de eso, de la pausa, ¿no? De la academia como pausa. Muy amenazada. Justamente ahora en la Escuela de Cine de la Universidad Nacional se debate una reforma que tiene que ver con eso, ¿no? Camilo sabe, y Andrés, que hay varios profesores de la Nacional. O sea, cómo proteger esa pausa, ¿no? Cómo cuidarla y no simplemente entregarle la universidad a las fuerzas del mercado. Hablemos entonces ya ahora sí para terminar, sobre eso fascinante que hablábamos ayer, que creo que todos lo hemos experimentado, o sea, lo que significa entrar a una fiesta en términos físicos, no atravesar una puerta, y lo que significa irse o no poderse ir de una fiesta. Y también su investigación, el ensayo está lleno de referencias a ventanas, bueno, el ensayo de Natalia también, de ventanas, de resquicios, de huecos, de también cómo finalmente este es un libro también de una geografía muy particular, ¿no? De una geografía que no solamente es la gran ciudad, sino cómo una ciudad se encarna o se concreta en espacios materiales, en casas, ¿no? Ahorita hablábamos de apartamentos, ¿no? ¿Qué significa el apartamento como lugar? Y la diferencia entre un apartamento y una casa. Entonces, no sé si quieres hablar un poco de todos esos espacios, Sí. Espacios que se habitan, pero que también son lugares de mirada, ¿no? Sí, o sea, pensaba también en los 3 capítulos principales, bueno, son 4, pero el primero es como más teórico, en donde veo más como las escuelas de cine, la historia de las escuelas de cine o las historias de los festivales de cine. Y entonces como que cada capítulo también va recorriendo una geografía particular. El primero que hablo de la casa y del miedo. Hablo también de esas casas viejas, de esas casas que son mansiones, de ese encierro gótico, que son casas que tienen mucha historia y que esa decadencia significa un pasado que fue mejor, pero que ya está perdiendo, ¿no? En esto del apartamento también, pues está esa cosa del apartamento que es muy interesante, que tiene una ventana y que yo puedo ver, pero también alguien puede ver, ¿no? También es una cosa muy arquitectónica. Perdón, usted lo decía el viernes pasado, la casa vieja, abandonada, es el espacio del horror.
Sí. La casa, el apartamento es el espacio de la vergüenza, Sí. pero también de la fiesta. También de lo que estás genial. Y las nuevas casas, porque esto también está lleno, son varias películas de nuevas casas. Y en esta última geografía, que sería como la fiesta, el espacio público, también lo pensé viendo mucho una película hermosa, que es de mis películas favoritas colombianas, Confesión a Laura, que tiene estos dos espacios, ¿no? Tiene la casa de uno de los personajes, tiene la casa que está siendo vista por esa casa, pero tiene la calle, que esa calle está en medio del Bogotazo, pues siendo el espacio del horror, el espacio de la muerte, el espacio de la emoción, ¿no? Entonces, ese espacio público también pues está mediado por las cosas políticas, pero pues... Claro, de una clase social que se levanta, ¿no? Ajá. Justamente como que se concretan todos los errores, los miedos de las élites de que sea esa clase social popular o Sí. se levante, ¿no? Y ese símbolo que yo le decía también el anterior miércoles de esa libertad cultural con el capitalismo, que tiene una conexión muy fuerte con toda la iconografía como de la clase media bogotana. Y bueno, y aparte con todo lo que está pasando últimamente, como que se reviven muchas cosas. Y entonces en esa fiesta también es pues la pregunta de qué significa esa fiesta, ¿no? Hay una cita que la voy a intentar leer sobre la fiesta que me parece, sobre ese lugar de la fiesta, también creo que lo dice mucho mejor esta cita. A ver, ya va. Dice, esto es de Luis Llamara, que es un escritor mexicano. No es la fiesta lo que es interminable, lo interminable es la enseñación de la fiesta, el proceso inconsciente de desearla, de advertir que la necesitan los pies y la garganta, el espíritu y las terminaciones nerviosas, y que es provechosa incluso para el equilibrio social. Hay otra fiesta en anticipar la fiesta, enmarcarla en rojo en el calendario y saborear la cuenta regresiva acumulando la atención hasta el colmo de la catarsis. Hay otra fiesta que antecede y hace más apetecible la fiesta, incluso cuando parezca que la fiesta se ha extinguido y durante la temporada de sequía ya no la encontramos por ningún lado. Hay una fiesta oculta en el acto de suscitarla, de darse cita y arreglarse para ella, ¿no? Y también hay una tensión en esa puerta de la fiesta, hay una tensión en cómo yo llego, si me dejan entrar, si puedo pagar la boleta de la fiesta, si alguien me la regala. Entonces, sí, me pregunté mucho ahí sobre esas fiestas y cómo igual pues son representadas, ¿no? Me gusta mucho sobre todo cuando esas representaciones de la fiesta, como el limonada, son como juguetonas, como que las cabras se mueven, como que esa diversión también está ahí en cámara. Sí, y bueno, dos cositas. ¿Qué tanto la fiesta es la salida del encierro o un volver al encierro de otra manera? Bueno, la idea de la fiesta y el retorno de lo mismo. Sí. Y hablamos un poquito de la carta con la que empieza el libro, que realmente es un documento muy declarativo, muy programático, muy de manifiesto un poco, que es una carta a mis amigos cineastas. Entonces, nada, la ilusión de que la fiesta es una fuga o quizá darse cuenta de que tal vez nos devuelve al mismo punto, ¿no? Sí, yo igual es algo que no alcancé a trabajar en el libro, pero por un lado me interesa la ironía, pues porque es la posibilidad de entender los mecanismos que organiza también como la comedia, o sea, que organiza poder reírse de la vida, pero también hay algo que no acaté tanto en ese último capítulo porque no dio el tiempo, pero también lo estoy trabajando en otras investigaciones, la diferencia entre la fiesta y el carnaval. El carnaval sí es un espacio público, es un espacio social al que todos pueden acceder, al que la ciudad, el territorio se convierte, se transforma, ya eso lo van a estudiar la gente como Bakhtin y otra gente. Y esta fiesta privada es diferente, ¿no? Pero yo sí creo que, como lo menciono un poco acá en la carta, cuando sucedió el paro nacional del 2019, después del chileno del mismo año, una serie de protestas de largo aliento contra las medidas fiscales del gobierno neoliberal de Chile y Colombia, la calle se convirtió en la vida. En Bogotá, una ciudad del frío y la violencia urbana, se salió a la calle. Nunca había vivido algo así, un mes comunitario. Mi sorpresa personal era también una sorpresa social. La historia sigue demostrando que tomaron la calle en esos paros nacionales
una necesidad vital y afectiva para producir cambios, sobre todo emocionales. Este libro sobre la emoción, su trayecto en el cuerpo físico y social. Y pues es eso, ¿no? O sea, para mí fue muy sorpresivo. Digo, yo había estado en las protestas de la universidad, pero esas protestas en particular, que era casi como salir de fiesta, no sé, como la calle, con la música Sí, yo me acuerdo que incluso estábamos ese día cuando creo que fue la manifestación del 21 de noviembre del 2019, creo, que terminó, pues, fue grande, pero terminó con gases aquí en el centro de Bogotá, o sea, como más o menos un revival de lo que siempre pasa. Y regresamos muy acongojados a nuestras casas, ¿no? Y de repente, como a eso de las 7 de la noche, se levanta el cacerolazo, que fue como, o sea, como que el flujo de la emoción, como la energía de por la mañana, el bajonazo de los gases, de que hubieran infiltrado la marcha o que estuviera terminando siempre en lo mismo, y después algo inesperado, ¿no? Como el cacerolazo, que era la primera vez que pasaba y que de repente se extendió, también como que fue muy significativo. Y entonces fue como salir de la casa otra vez, Sí. o sea, volver a la calle, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y me acuerdo mucho de ese mes. Bueno, también luego de ese año yo migré para estudiar, pero como que en ese recuerdo también de ese mes que fue como tan comunitario, sí me preguntaba mucho por esa relación, por esa sensación de que la felicidad también podía ser de uno, la sorpresa podía ser de uno, que uno podía tomarse esa sorpresa y que podía producir esa sorpresa. Pues me parecía también lo más importante para también guardar en este libro, que bueno, también lo bueno es que queda guardado en un archivo, que ya él puede borrar. Pero usted lo decía el viernes, que no lo leyó ahora, no sé por qué, o me lo inventé, que usted decía, y sobre todo darnos cuenta que la fiesta tenía que ser de todos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que la fiesta tenía que ser colectiva, o sea, que Sí, que no puede ser de unos pocos. Exacto, no podía ser de unos pocos. Sí, no puede ser de unos pocos, tiene que ser pública, ¿no? Como por ejemplo muchos de los festivales de cine que luego hacen fiestas, no pueden un festival público, un festival financiado por dineros públicos, tener fiestas privadas. O sea, cosas así, porque en la fiesta es donde se produce también las relaciones afectivas que son las que hacen posible el cine. Entonces, sí, hay mucho que pensar también en las políticas públicas de esas fiestas, que bueno, hay mucho alcohol de por medio, hay otras cosas de por medio, pero sí tienen que ser espacios de distribución de esos afectos, de distribución, no puede ser de unos pocos, pues. Bien. Vamos a mandar el mensaje a varios directores de festivales. Bueno, bueno, ya si quieren conversar. Ah, bueno, creo que querías hablar un poco de festivales. Pues un poco eso, sí, o sea, también. Justamente de festivales. Sí, o sea, pensar también en cómo muchos de los... ¿Qué festival, fiesta, no? Por otro lado. Claro, sí. Muchos de los trabajos precarios pues vienen también de esos espacios, porque los festivales son antecesores, al menos en América Latina, de las escuelas de cine. Los festivales y muestras son finalmente los que nos han enseñado más a los cineastas que muchas veces las escuelas de cine, ¿no? Entonces también hay un poder político que toca estar ahí pues midiendo, que es muy opaco. Los estudios sobre el Festival de Cine son muy opacos, las historias sobre el Festival de Cine se quedan guardadas en unos catálogos que no dan cuenta de todo lo que pasa por detrás, que obviamente pues muy poca gente quiere hablar de ellos porque son trabajos que pues también uno defiende lo que tiene. Y es muy difícil también hablar de ello. Yo no he trabajado yo trabajé muy poco en el Festival de Cine de la Universidad Nacional, pero sí creo que es un espacio que queda de ver. Yo quería hablar más de ellos y me costó muchísimo en el libro como profundizar. Claro, además lo que decías, son lugares donde se discutió y tal vez se sigue discutiendo la tradición, ¿no? Y el canon, sí. Y el canon, donde se pone a prueba y donde sí. Bueno, creo que tenemos unos minuticos si quieren conversar con Andrés. No sé si Natalia quiere decir algo. Hablando acá del... Pero sí, te llevamos. Bueno, hola. Gracias por su atención viendo el corto. Y gracias a ti, Andrés, pude leer la introducción y un poco del capítulo que sobre el corto esta mañana.
Y bueno, pensaba primero que como que significaba mucho para mí que como que me hicieras parte de, como de este corpus y también de, sí, como de cine casi. Yo siempre me sentí muy outsider en la carrera porque pues como que me di cuenta que por lo menos lo que nos enseñan en los primeros semestres, como esa forma de producir cine no iba conmigo y no, sí, como que no se ajustaba tal vez a, a mi forma de expresarme, que está más como sujeta a la palabra y esto. Em, y bueno, sí, como sentir que esa otra forma de hacer era parte también, me hizo sentir muy bien, me hizo recordar pues en ese tiempo como con menos dolor, porque yo recuerdo esos años y de hecho casi no lo recuerdo. Em, y he vuelto como a recordar y ha sido muy bonito y también pues bueno, también me pregunté qué era lo que hacía que yo me quedara en esa carrera, si estaba tan convencida de que no era lo mío. Y leí esta cita que tienes de Juana Schlenker, que como que llegar a ese taller de documental de ensayo y ver estas otras formas que eran posibles de hacer cine, me entusiasmó mucho y yo al final de la carrera como que sí sentí que había un lugar para mí y pues obviamente también pues las personas que conocí pues que están acá, algunos y, y tú pues sí, como que la amistad fue muy importante y, bueno, ojalá lean el libro, es muy bonito, ¿dónde voy? Bueno, muchas gracias a ti. Y bueno, y aparte, pues también para contar a todos los directores, les hice una entrevista. Eso también podría salir en otra publicación, que hay mucho también para hablar. Yo quería de pronto también, yo me preguntaba mucho de qué es lo que hace encontrarnos también luego del COVID. Y me preguntaba mucho, también como migrante pues, en México, también me pregunto mucho qué es lo que significa ser amigos. Entonces, quería leer esta cita, que es una traducción mía de un texto de Sean López, que también como que habla de estos encuentros y también qué significa acercarse a las películas de una manera como afectiva. Dice, ¿qué es el afecto? Nada de lo que poseo. Todo lo que ocurre y pasa por mí, me constituye y me priva. Encuentros que apenas podemos nombrar, alegres o tristes, alegres y tristes. Encuentros que configuran relaciones sin conocer su futuro ni su pasado, sin herencias claras o con ancestros por construir. Estas relaciones no se institucionalizan, se estabilizan. En su fragilidad y precariedad pueden volverse distintas cada día. Es sobre todo en ese sentido para algunas películas que me han interesado. No tanto por cómo se hacen o por cómo se reciben, no por sus procesos creativos, su público o su mercado, sino por esa modesta e inefable tarea de inventar formas de vida, en el acto de ver en la cotidianidad que se configura sin demasía respuesta en algo más que mera repetición, inercia, sometimiento a ritos y ritos vaciados de sociabilidad, de trabajo. No se trata tanto de valorar, de decir que una película es buena o mala, aunque eso no deja de ser importante, sino sobre todo de elegir con qué y con quién caminar. Que también me toca chiste también. Una otra cosa. Yo, Andrés, felicitarte nuevamente por este logro, que es un logro académico para todo Bogotá, porque es un libro muy necesario. La vez pasada, bueno, primero, hablando de lo horrible de Bogotá, que Donald Trump acaba de decir que no quiere que Washington sea como Ciudad de México. Todo bueno, Bogotá. Es muy chistoso. Y hablando un poco de ese tema geopolítico que pues viene de algo tan macro y se vuelve en los cuerpos, pensaba en que, bueno, para poner un poco en contexto, a la vez pasada un señor que estaba como un poco molesto, no sé, o apasionado, y dijo que eran puras películas banales, que había una banalidad terrible en esas películas y que un poco no había chicos trabajando, y pensaba, bueno,
momento estuve muy resistente al tema y luego dije, bueno, la banalidad, la intrascendencia no es tan grave y hay que quitarle un poco el tema negativo, la impronta negativa, pero pensaba también en el tema de las micropolíticas y cómo, digamos, este giro subjetivo también tiene que ver con cómo esto macro atraviesa los cuerpos, esta vivencia en estas ciudades horribles. Y quería preguntarte, ya decantado en estos días, ¿qué piensas de la banalidad y de estas películas? Un poco me parece interesante porque yo, digamos, como que sí que ese no fue una cosa que se profundizara mucho ahí y me da como curiosidad saber a ambos, además, porque estaban ambos ahí. Gracias. Y felicitaciones otra vez. Sí. Pues no he pensado tanto en el mismo banalidad, es que yo no lo hago mucho con el término de la banalidad, mal que me parece otra cosa. No digo que lo que haga estas películas. Yo pensaría más también en la frivolidad, me gusta más esa palabra. Creo que es mucho más política en un sentido como también la relación entre frivolidad, frivolidad, ironía, frivolidad como, no ingenuidad, sino ingenio. Bueno, y que me gusta mucho también la sensación de poder hacer una comedia o hacer un tipo de comedia propia, ¿no? Esas películas, aunque sean muy graves y como muy pesadas en muchos sentidos, me parece que si uno se distancia un poco y las ve con cierta frivolidad, con cierta ligereza, también son muy chistosas. Son muy chistosas, pues no sé, unos muchachitos haciendo cine. Y uno puede como también divertirse en ese sentido. Y es entretenido y uno puede como volver a verlas y decir, pues esta cosa que de pronto no se ve tan elegante o no se ve tan cine así de super hiper calidad, también es divertido, también es chistoso, también hay una ligereza en ese sentido, hay una ligereza en que estos personajes no quieran trabajar o que estos cineastas se nieguen a grabar filmes, filmar el trabajo, que bueno, igual sí hay muchas películas, digo, esto es un recorte de muchas cosas, pero hay muchas cosas que dejé por fuera, hay muchas películas que también son de otro tipo, pues también, entonces ese señor también estaba como muy pensando dónde está la familia, dónde está el deporte, digo también, me pareció por eso. Y pues sí, como que yo sí le respondí ese día y lo vuelvo a decir ahorita. No es que no haya familias, es que hay unas familias, pero son otro tipo de familias. Son familias de diferente tipo. En el libro también hablo de la diversidad sexual y de cómo estas narrativas lentamente fueron entrando pues sí, a hablar de diversidad sexual, del LGBT, del queer, como queramos llamar, y de cómo esto pues hacía parte de una estrategia. Esa opacidad era también una estrategia para poder hablar en esos espacios. Las escuelas de cine son muy chistas. Y esa opacidad que era una estrategia también pues se ve reflejada en los trabajos de ahorita. Pues bueno, cierro en el 2020, pero hay muchos trabajos muy interesantes en post-2020 que exploran esa frivolidad de una manera aún más exagerada. Y no, pienso en ese corto de Miguel Ángel Fajardo, Buscó a Satanás, encontró una familia y otros cortos que hubiera querido entrar más ahí, pero sí definitivamente de otra investigación. Entonces sí, me gusta más la frivolidad que la banalidad porque me parece como muy intenso decir, ¿no? No sé, ¿qué piensas, Lu? No, yo quisiera resaltar que se estaban ensayando cosas, ¿no? Como que todas estas películas son un ensayo, digamos, claro, lo del señor también decía, no hay familias, no hay referentes paternales o maternales, no hay como... Pero es bien interesante, muchos de estos cortos son de chicos y chicas viviendo solas o intentando armar un hogar, ¿no? Ensayando un hogar, pero eso cómo se hace, ¿no? Eso cómo se hace si la mayoría vienen de hogares rotos, de esos referentes están partidos, entonces pues me parece que son eso, como cuando veía ahora a Ana ensayando un gesto, a Ana Salas en la película de Natalia ensayando un gesto y a Natalia misma, sí es como eso, como buscar un gesto y siempre como tratando de rasgar la máscara, pero para darse cuenta de que la máscara está ahí cuando uno quita el velo aparece otra. Y entonces, pues no, yo no veo realmente banalidad en eso, o es una banalidad en la que en cualquier caso, como en el juego, pues se nos va la vida, ¿no? Quiero decir, es profundamente seria, ¿no? Es como el juego, como sabemos que el juego como sabemos cómo juegan los niños, ¿no? Con una total seriedad, ¿no?
Y entonces me parece que aquí en este tiempo, en este tiempo vaciado aparentemente, pues estaba pasando todo, ¿no? Sí. Estaba pasando todo. Y yo también me quiero sumar a lo de Natalia. Yo creo que este trabajo realmente le da sentido a eso que pasó hace una década, en que uno vive la vida, pues, Sí. arrojado a ella, ¿no? Sin, como más. Y volver sobre esta historia es también encontrar como una especie de alivio, ¿no? Y de sentido, que es lo que van de la mano. Sí. Y de hecho, lo que más me gusta del trabajo en la historia, que igual esta es una historia como muy particular, ¿no? Porque no hay tanto chisme para contar. Digo, no hay tanto chisme como histórico en el sentido de que, ay, no, tampoco el libro no se va como para los detalles así de, ay, esta persona no fue al rodaje, sí fue al rodaje, no hay muchas de esas historias. Pero lo que sí se centra es como en dar una base también para guardar estas películas y para darles como un espacio en la discusión y para entender también como ciertos contextos, ciertas preguntas. Yo por eso lo llamo más como una constelación. Luego salta mucho de una cosa a otra, pero bueno, eso también es su potencia. Digo, para que lo... Yo anticipo a Camilo. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Andrés, ya leí el prefacio y ya leí algunos pedazos del libro, estoy en ese proceso, y igual que Natalia, y pues no, quiero agradecerle por tomarse el tiempo de mirar a ese periodo con tanta seriedad. Creo que lo que dice Pedro también ahorita es para mí muy importante, es como entender que son intentos, ¿no? Es una etapa de nuestras vidas en donde estábamos probando cosas y que alguien se tome el tiempo de verlas con tanta seriedad, a mí pues como que me conmueve mucho. Y como ver las cosas que hacíamos con mis amigos en un libro me conmueve profundamente y me hace preguntarme por el tiempo y por ese periodo de tiempo que escoge para el libro, que termina con ese año, que es el 2020, y que, su merced, hace un momento, como mencionaba, muy de pasada, pues la pandemia, y yo sí quisiera, recuerdan que cuando hablamos hace ya como un año largo, y usted me estaba hablando de la investigación, y usted me decía, sí, es que el 2020 es un año donde algo pasa, algo se recorta, ocurre la pandemia que irónicamente nos mete a todos en nuestros apartamentos y nos fuerza a ver por la ventana, pero al mismo tiempo muchos migran. Entonces ustedes y Sara se va para México, Andrés se va para Portugal, algo ocurre. Y yo quisiera saber un poco como, no solo desde el punto de vista de Andrés, quien escribió el libro, sino de Andrés también como quien estuvo metido en el mare magnum. ¿Cómo ve por qué esa fecha y qué cree que pasa en esa fecha que valía la pena hacer el recorte temporal ahí? Pues es interesante porque igual hay una tradición de estudios de décadas y lo pongo ahí en el libro, ahí en la investigación de Carlos Álvarez de los 80s, hay otra investigación de una chica que es de La Sabana, que tiene una tesis de grado, que es de los 90s, si no estoy mal. Bien. Y también Pedro escribió con Enrique un artículo sobre el 1996 al 2006. Algo así. ¿No? Entonces también igual hay una tradición de décadas. Y me gusta igual la idea de las décadas, es muy, yo creo que interesante también pensando en esa nueva década. Pero sí, yo creo que ese 2020 también era como la consolidación de muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que al menos yo lo tengo como muy presente y lo sigo estudiando como en ese recorte de esos años, 2016, 2015, 2016, también como con la llegada de unas cinematografías que a mí pues, me impresionaron y me movieron, como las brasileras, las portuguesas, y como no sé, siento que lo preguntaba Pedro la otra vez con ese cambio de paradigma, como que las películas eran muy realistas y había como otra forma de hacer cine que era como, pues sí, como más artificiosa, y yo creo que en 2020 es que ya eso es parte, ¿no? Eso ya definitivamente hay como un recorte, no solo porque implicaba hacer películas en la casa, sino también por todo lo que la pandemia
dejó, llegó, ¿no? Sí, usted lo decía que como que un recorte hacia una mirada más indirecta o incluso lo que uno está leyendo y viendo emerger es un cine muy cercano a lo fantástico, al horror, al trabajo sobre el espectral. O sea, como realmente la realidad se llena de incertidumbres, de fantasmas y de géneros que la distorsionan, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay, yo creo que una aceptación mucho más clara de, como que antes en las escuelas de cine a uno le enseñan que los géneros cinematográficos pues es algo muy gringo. Yo creo que cada vez más como una aceptación de que esa hay una potencia como de imaginación, una potencia de imaginación política. Yo cito ese texto de Pedro y de Diana, el texto curatorial de uno de los Pixies, que es sobre los monstruos. Hay muchos monstruos en el ambiente, yo creo mucho en los monstruos, entonces cuidado con ellos. Hay muchos vampiros, hay muchos fantasmas, siempre vaya protegidos. Sí. Ah, bueno, ahí va. Bueno, yo también me quiero sumar al agradecimiento colectivo, como que personalmente ese texto que tampoco he leído entero, pero también he leído partes y especialmente el prefacio, sí llegó como en un momento de frustración que comentábamos con un gran amigo, en el que justamente nos preguntábamos dónde habíamos perdido como cierta urgencia también, ¿no? Como de decir cosas, hacer cosas a través del cine. Me da mucha curiosidad que no es muy explícito como a lo largo de la conversación no ha sido muy explícito que pues muchas de estas son ficciones y hoy vimos un ensayo que se suman como a ese corpus. Este corto de Natalia yo no lo había visto y puedo entender perfectamente como las relaciones conceptuales con esas ficciones que se hicieron en ese momento. Y me preguntaba en qué me da curiosidad como qué otros documentales y qué otras películas de este tipo hacen parte también de ese corpus que explicitan ya unas cosas más eso, conceptuales, como del ambiente que estaba en ese momento. Y también lo documental que hay en esas ficciones, porque a pesar de que no hay chisme, no haya chismes en el libro, pero las personas que estuvimos ahí sabemos cómo muchas personas circularon entre esos cortos. Y como muchas de las personas, como Sara en la portada del corto de Daniel, o Nicolás en Los niños y las niñas, no sé, como que mucho, como que una parte de ese grupo sí fue como retratada en ese momento en particular. Y me gustaría pensar que de algún modo como que ese gran fresco que componen esas ficciones, pues sí documentan, ¿no? Como a una gente que estudió cine en la Nacional. Entonces eso, tenía como la pregunta sobre lo documental, o sea, como que otras películas y ensayos hacen parte de ese corpus, porque si la ficción es Pues justo en la última parte es donde creo que hablo un poco más de lo documental. Hablo de este concepto de documental performativo, que significa pues justo un documental que se conoce a sí mismo como algo que no es objetivo, no es totalmente real, que conoce y transparenta sus gemas de creación, como lo vemos en el corto de Natalie, que reflexiona o que se mueve. Y es algo que estoy investigando más ahorita también, es como un tema que estoy investigando, como esos documentales que empiezan a quebrar esta noción de realidad, o eso documental en las ficciones, ¿no? Porque está también en Medias Blancas hay una parte como de archivo, también Moral y Moral hay muchos como recorridos en la ciudad, y en varias partes, ¿no? No había pensado en eso, que claro, hay como personajes que se comparten, no lo pongo así explícito, pero sí está muy bonito como lo dice, como un retrato también de una comunidad, tampoco lo nombro y luego no sé por qué no lo nombré, pero es que era un colectivo también de gente que estaba haciendo cosas, que se llamó Envidiado Cine, y bueno, también sí, no sé, es una gran pregunta lo documental,
y sí creo que es lo que estoy investigando ahorita. Entonces, lo hago bien. Pero también otros documentales que hay, está por ejemplo, menciono brevemente Migración de Marcela Gómez, que es su trabajo de grado, que ella es de Cali, pero lo menciono brevemente porque me parece como interesante cuando lo hablo también de Natalia, y La ciudad en Bogotá, que es un documental también, que es un teatro de en Bogotá, que es un clásico en la ciudad. Entonces, hay en ese último capítulo donde más hablo como de qué significa ese ímpetu de la vida urbana, qué significa grabar la ciudad, y como que ahí entra también, también pienso en los videoclips, que yo no diría que no son, o sea, sí son ficciones, pero también son como un retrato también de una generación. Pero, y bueno, López también. Pues igual agradecer, quería igual pues leer la dedicatoria porque están acá mis papás, que ya, yo siento. Dice, Y eso no van a decir nada. bueno, sí, que pueden decir algo si quieren. Sí, uno como espectador ve estos cortos y se impresiona, es una cosa que me impacta a uno. Realmente, pues, y la tarea de Andrés de estudiar y de hacer este análisis de esta década. Realmente el tema de la década también es interesante de evaluar. Y como ustedes mencionan, cómo ese 2020 nos impactó a todos, no solamente a Colombia, sino al mundo entero, ¿no? Donde el tiempo, la vida se detuvo. Entonces, y también estoy bastante impresionado de esta labor de investigación de Andrés, y lo felicito también. Hemos sido espectadores y partícipes de mucha de su carrera. Y productores también. Pero sí, no tanto yo, pero esta sí era una productora muy eficiente para todos los cortos y todo lo que hicimos. Estudiar cine es un trabajo también familiar. Siempre he sostenido que uno, de padre de un cineasta, uno también se vuelve cineasta. Es una cosa interesante estos estudios. Entonces también voy a releer, cuando ya tengan el libro físico, voy a releer y voy a ahondar más, porque es que lo que está escrito uno lo vuelve y lo mira y entiende. La vida pasa y uno no se da cuenta, de la trascendencia, no se da cuenta hasta que ya mira atrás y dice, bueno, oiga, yo viví este proceso, yo viví esta cosa, no sabía lo que estaba pasando, no me enteré. Yo veo, por ejemplo, muchas de esos cortos de mi ciudad, Bucaramanga, 1960, y digo, uy, yo estaba ahí caminando esa ciudad. Mire ya cómo era esa calle, yo la vi, yo vi crecer esa ciudad. Cuando yo camino por allá y le digo a la gente, a los jóvenes sobre todo, le digo, mira, aquí había una quebrada y ahora la canalizaron. Aquí había una cárcel y ahora la pasaron por otro lado. O sea, eso es lo que el cine, ese tipo de experiencia nos enseña, que cuando pasa el tiempo, todas estas cosas que hoy parecen de pronto banales, superficiales, se vuelven trascendentales para nosotros. Como historia. Y no tan... Era, lo quería decir. Sí, no, una última cosita también, es muy bonito ver como la amistad obviamente es el afecto rector del libro, pero también la amistad entre las películas, ¿no? Como las películas solas están muy solas, y esta compañía las llena de sentido y las vuelve realmente un documento de una época, no de lo que fuimos, yo creo, la verdad, sino tal vez de lo que quisimos ser, o como que en este libro vamos a encontrar una imagen ideal de esos años, creo yo. Que yo creo que finalmente es el papel del arte, ¿no? Ideal en el sentido idealizada, pero ideal llena de sentido, del significado y de horizonte. Sí.
Sí, y unas preguntas también. ¿Qué creo? Pero bueno, solo voy a leer la dedicatoria. Ah, A mi familia, Berta, Felipe y Natalia, quienes me han enseñado la risa, y a los amigos que están en todas las páginas de este libro. Muchas gracias. Se puede descargar para tu usuario. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Pedro. Sí, les iba a decir que podían descargarlo, no sé si ya lo hicieron, pero pues voy a intentar volverlo a poner en el código QR en móvil. Y seguimos por acá.